Es un verdadero placer para esta casa, para la librería Marcial Pons, acoger hoy la presentación del libro De las urnas al hemiciclo, elecciones y parlamentarismo en la península ibérica 1875-1926. Y es interesante por distintas razones. En primer lugar, porque se trata de un libro histórico importante. En segundo lugar, porque muchos de los libros que trabajamos aquí en esta librería se corresponden también con proyectos de investigación, como es en este caso, que normalmente trabajan una serie de especialistas y son coordinados por diferentes profesores, diferentes coordinadores, como ocurre también en el caso del libro que hoy presentamos, cuyos coordinadores o cuyos editores son Javier Moreno Luzón y Pedro Tavares de Almeida. Las referencias que tenemos del profesor Pedro Tavares de Almeida son excelentes. Es catedrático y director del Departamento de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, autor de importantes libros y pieza fundamental en la concepción y en el desarrollo, en la organización del libro que hoy presentamos. Así pues, le damos nuestra más cordial bienvenida. Bueno, de Javier Moreno Luzón, pues la verdad es que también es, como todos saben, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid. Y si se me permite un tono un poco más paternalista, yo diría que lo he visto nacer y crecer como historiador, que durante algún tiempo me ayudó en el lanzamiento de la editorial de Marcial Pons, Ediciones de Historia, pero que también es cierto que, llegado el momento, se fue para designios más importantes, pero aún así yo sigo teniendo en Javier un referente profesional importante y de hecho le consulto pues muchas cuestiones profesionales, muchas cuestiones editoriales, y lo más importante es que seguimos siendo buenos amigos, a pesar de todo. Bueno, hay otra razón también importante para estar satisfechos, y es que de este libro van a hablar justamente pues personas que conocen perfectamente, que conocen muy bien la época, el mundo histórico que estudia el libro. Además de los autores, hablarán, lógicamente, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey. Yo creo que todo el que quiere hoy entrar o estudiar el tema de la restauración en este país debe ser subsidiario de la obra de Mercedes Cabrera y de Fernando del Rey. Por tanto, yo creo que son personas autorizadísimas para hablar precisamente del libro que hoy presentamos. Y bueno, y otra razón importante, por supuesto, para estar satisfechos, es que, bueno, pues me veo rodeado de todos amigos, y esto creo que es lo más importante, que hayáis decidido compartir esta lección de historia con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos por venir. Creo que empieza a hablar Fernando del Rey y después continuará Mercedes Cabrera. Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí delante de todos ustedes en esta librería, que es mucho más que una librería, como siempre decimos, y es verdad, es la casa de todos los historiadores de Madrid y de buena parte de España. Es un buen motivo para sentirse satisfecho de que a uno lo inviten. También por la propia entidad del libro que vamos a presentar, sin duda, que como voy a tratar de argumentar, ha sido un acierto su publicación, y también por la propia calidad intelectual de sus introductores y de todos los autores que colaboran en el mismo. No siempre existe la oportunidad de presentar un libro de esta calidad y de esta enjundia. Para entender, yo creo, lo que este libro aporta y sus conclusiones, y puesto que somos historiadores, quizá lo mejor sea retrotraerse un poco en el tiempo y mirar a aquella España, por lo menos donde uno se formó, de los años 70, y preguntarse por cómo se explicaba la restauración entonces y cómo se nos explica en este libro, que tiene mucho de libros, de punto de llegada de muchas investigaciones. Si miramos a 40 años atrás, 35 años atrás, a los años 70, como todos sabemos, o muchos sabemos, lo que nos encontramos es una imagen de la restauración
presidida por una serie de digamos, criterios no precisamente positivos, sino más bien condenatorios, una serie de imágenes, que yo estimo simplistas, cuando no muchas veces maniqueas, de una realidad que, como este libro nos muestra, era más bien todo lo contrario, una realidad muy compleja. Esas imágenes pues las forjaron en buena medida los críticos contemporáneos de aquel sistema político, de la España liberal y en concreto de la Restauración, y entiendo que en Portugal puede que la trayectoria sea parecida, aunque conozco menos. De hecho, las consideraciones que voy a hacer se refieren sobre todo al caso español, aunque intuyo hasta dónde llego que también se pueden aplicar al caso portugués. Luego nuestros amigos portugueses me podrán corregir o no. Era un sistema político, ya digo, presidido por una oligarquía, por un bloque de poder, se nos decía en las universidades, un bloque de poder oligárquico, no precisamente modélico, al que se hacía responsable de todos los males de la historia contemporánea de este país, casi hasta la actualidad, desde el atraso económico, el fracaso de la revolución industrial, otros muchos fracasos, era una historia de fracaso, la desigualdad social, la explotación de los campesinos, la no culminación de una auténtica revolución burguesa o liberal, la omnipresencia de la Iglesia y el clero, el fracaso de la construcción nacional y si me apuras, la guerra civil y el franquismo. Aquella forma de abordar el pasado, pues como digo, rezumaba bastante simplismo, aunque fue difícil o costó mucho tiempo y mucho esfuerzo derrumbar tal imagen. Ya digo, eran los contemporáneos, más que luego determinadas historiografías como el marxismo, quienes afirmaron esas imágenes condenatorias, implícitamente condenatorias, de la Restauración. Unas imágenes que tuvieron evidente éxito. Éxito, podríamos decir, político, por cuanto acabó culminando ese discurso que empieza en el siglo XIX, casi de forma paralela al régimen liberal, acabó culminando en su liquidación en 1923 con un golpe de Estado que se llevó por delante más de 100 años de historia constitucional. Un éxito político, por tanto, sin duda, que capitalizó la propia dictadura de Primo de Rivera y que en parte se construyó como la antípoda de esa, bueno, en parte no, totalmente, esa España que se acaba de derrumbar. Pero es que incluso lo que luego fue la Segunda República, la Revolución Republicana de 1931, como ellos mismos la llamaban, y que algún compañero nuestro ha llamado hace poco Revolución Elegante, también se construyó y emergió como digamos, una alternativa a esa España supuestamente podrida, que no había sabido construir un país moderno, secularizado, democrático y avanzado, etc., ¿no? Si seguimos más adelante, curiosamente, también el franquismo, aunque se define en contraposición a lo que supuso la Segunda República, el franquismo también va a abominar de la España liberal. Basta recordar la famosa película Raza, cuyo guionista fue el mismo general Franco, donde en las primeras imágenes pues, se aludía que el Parlamento de la Restauración, auténtica jaula de grillos, nutrida de políticos ajenos a los intereses del país, corruptos, culpables además de la definitiva puntilla, de la definitiva caída o pérdida de los últimos restos del imperio colonial, etcétera, etcétera. Esa era la imagen que se prolongó durante muchas décadas y que luego en las universidades de los años 60 y 70, cuando los estudios de historia contemporánea se afirmaron, es la que se nos transmitía, ¿no? Pues bien, a partir de los años 70 la cosa empezó a cambiar, cuando aparecieron unos pocos, muy pocos en realidad, historiadores que se atrevieron a cuestionar esas imágenes maniqueas, condenatorias de la España liberal. En la cabeza de todos tenemos los trabajos emblemáticos y la obra emblemática de autores, entre otros muchos, pienso solo precisamente en la historia política, autores como Joaquín Romero Maura, Juan Pablo Fusi, Javier Crusser, Javier Varela Ortega, entre otros, que bebían, no por casualidad, del magisterio de autores como Raymond Carr, como José María Jover Zamora o, alguno de ellos al menos, también Juan José Linz. Desde un ámbito ajeno a la propia historia política, pero que va a influir mucho en la historia política posterior, también en la historia económica española, en la historiografía española,
basada en la historia económica, había autores, o aparecen en esos momentos autores, llamados también a contribuir a dar un vuelco a esa imagen negativa de la España liberal. Estoy pensando sobre todo, y es el pionero de otros muchos autores que vendrán después, en Gabriel Tortella y su magna obra Los orígenes del capitalismo en España, aparecida también en 1975. Este autor, Gabriel Tortella, de la historia económica, también estuvo llamado a forjar una auténtica escuela que se va a encargar de revisar y desmontar los esquemas interpretativos dominantes sobre la perspectiva de la historia económica sobre la España liberal, digamos, destruyendo o minando los esquemas más regeneracionistas que marxistas, hegemónicos hasta ese momento y palpables sobre todo en la historiografía catalana. Estoy pensando en el padrinado de, por supuesto, de Vicent Vives, pero sobre todo de Jordi Nadal y de los que vinieron después. Esa historia económica renovadora que representa Gabriel Tortella va a tener una influencia decisiva en los estudios de historia política directa o indirectamente. Bien, a pesar de los esfuerzos, pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos de estos pioneros, la visión hegemónica de la Restauración, más regeneracionista que marxista, pero bueno, una mezcolanza extraña, se mantendrá en pie hasta bien entrados los años 80. Hasta bien entrados los años 80. Cuando uno se acerca, o los que vivíamos en aquella universidad, en realidad no leíamos, o apenas leíamos, nos parecían muy conservadores, autores como Javier Tusell, a Romero Malga ni lo conocíamos, Fusi nos empezaba a sonar, pero a quienes realmente leíamos era a Tuñón de Lara, a Josep Fontana, a Enric Sebastià o a Pierre Vilar, entre otros, ¿no? Por tanto, esa semilla que sembraron los pioneros digamos, antirregeneracionistas, no empezó a fructificar hasta bastantes años después, hasta el punto que me atrevería a decir que el verdadero punto de inflexión se encuentra en los años 90. En los años 90 del siglo pasado, donde ahora sí las interpretaciones regeneracionistas se hunden definitivamente. Y no es casual que eso tenga que ver con una serie de factores que me atrevo a explicar de forma un tanto desordenada. Por un lado, el retroceso de la historia social de signo estructural, que acabará agotándose en sí misma, la crisis del marxismo, que venía de atrás, pero que recibe su definitiva puntilla con la caída de los regímenes del llamado socialismo real y de la Unión Soviética en 1989 y 1991, la revitalización paralela de la historia política, trufada ahora con las enseñanzas de otras ciencias sociales, sobre todo la ciencia política, sobre todo la antropología cultural, la sociología política e indirectamente la influencia de la nueva historia económica. Y luego, por supuesto, hay un factor extraacadémico que conviene resaltar también, y es que en este país la democracia a esas alturas se había definitivamente, bueno, no sé si definitivamente, pero se había consolidado. Se había consolidado, ¿no? La normalización democrática alcanzada por nuestro país a partir de los años 80-90, sin duda tiene una influencia decisiva en la historiografía. España se incorpora a Europa, los españoles empiezan a salir más fuera, los historiadores y los científicos sociales. Eso permite un mayor contacto con otras historiografías más allá del tradicional maridaje con la historiografía francesa, de tal forma que se produce un relevo en esa influencia. A partir de esos años se va a beber más de las historiografías anglosajonas que de la historiografía gala, etc. Todo eso, al hilo también de un relevo paulatino, de un relevo generacional paulatino, es lo que va a permitir la normalización y la desdramatización de los estudios sobre la España liberal y en particular la España de la Restauración. Y entiendo que también en Portugal, por lo que poco que sé, pues también ocurre algo parecido. En los años 90 es impresionante, os llama la atención cuando simplemente manejando la bibliografía que uno tiene en casa, la cantidad de estudios que se producen en esos años, la mayoría fruto, no solo, pero fruto de tesis doctorales. Digo no solo porque también los historiadores más veteranos en esos momentos siguen produciendo y van a seguir produciendo libros de enjundia, que algunos de ellos voy a nombrar a continuación. Pero deteniéndome primero en esas tesis doctorales que se pusieron en marcha entonces, o esos estudios, fueran tesis doctorales o no, pues ya digo que la nómina es impresionante. Y digamos que es una, no sé si llamarle generación, Javier Moreno hace poco en otra presentación utilizó ese término, pero sí es verdad que son gentes que en esos momentos pues frisan los 30 y tantos años, ¿no?
Estoy pensando en la obra de María Sierra, La política del pacto, que se había visto precedida por otra estupenda tesina sobre la familia Ibarra. Estoy pensando en José María Marín Arce y Santiago Alba. Estoy pensando en María Antonia Peña, sus estudios sobre el sistema caciquín en Huelva, Cueva Merino y sus estudios sobre el clericalismo. En fin, la nómina es impresionante. María Jesús González Hernández, su biografía de Maura o sus estudios sobre el maurismo, Jordi Canalis y sus estudios sobre el carlismo catalán, Juan Pan Montojo, un libro también decisivo que coordinó colectivo sobre la crisis del 98, más se perdió en Cuba, Ángel Elario, El rey, el piloto sin brújula, por supuesto Javier Moreno Luzón y su biografía de Romanones, Miguel Martorell y sus estudios sobre la política y la hacienda en la restauración, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, y mis modestos propietarios y patronos, que también, creo yo, desde esa perspectiva peculiar, pues también contribuyeron a cambiar ciertos paradigmas. No son solo los historiadores nacidos en la década de los 60, porque también en los años 90 hay una serie de personas que siguen trabajando, a pesar de que van cumpliendo años, siguen trabajando. No ocurre como suele ocurrir en el mundo universitario, que uno hace su tesis doctoral, se coloca, se funcionaliza y ya no investiga más. No, hubo digamos, de la generación anterior a la que acabo de enumerar, autores que siguieron produciendo y muy bien, ¿no? Estoy pensando obviamente en nuestro maestro Álvarez Junco y su libro sobre Lerroux, Caroline Boyce y su estudio sobre la política pretoriana, Salvador Fornet, su biografía de Canalejas, Carlos Darder y su estudio sobre Alfonso XII, que es del año 2000 o 2001, etcétera, etcétera. Bueno, el propio Toussaint, que era inagotable, etcétera, etcétera. En este sentido, un punto de llegada, como también lo es este libro, pero antes, 14 años antes, que digamos, simboliza los frutos recogidos en toda una época, fue El poder de la influencia. Ese estudio colectivo dirigido por Varela Ortega y por otros detrás de Varela Ortega en la sombra, que trabajamos más que él, me consta, el libro titulado El poder de la influencia, que es una auténtica enciclopedia de lo que era la España liberal, una obra magnífica, que luego obviamente también tuvo su continuidad en la década siguiente, en los últimos 14 años, en otros múltiples estudios en los que no es cuestión de detenerse. En cualquier caso, creo que los años 90 fueron un punto de inflexión por muchos motivos, porque se multiplican los estudios de historia política, sobre todo, centrados en la España liberal, porque se recupera la historia política en sí misma, una historia política renovada, no es la vieja historia de Benavente, y sobre todo porque se desdramatiza la historia del mundo liberal, abandonando esos patrones condenatorios, esos patrones maniqueos y simplistas heredados del regeneracionismo, y que luego otras tendencias o determinadas tendencias teóricas contribuyeron a enriquecer, ¿no? Por lo pronto sabemos mucho más ahora que hace 40 años sobre ese funcionamiento del sistema político del régimen liberal. Y además yo me atrevería a decir que, por lo menos en lo que se refiere a la restauración y a los estudios sobre la España liberal, en general, no solo la restauración, la historiografía española, y no lo digo con falsa modestia, creo que se podría equiparar a las mejores historiografías internacionales. De hecho, la vieja dependencia de los hispanistas pasa a mejor vida. De hecho, son los historiadores españoles, por lo menos los que estudian la España liberal, los que se sitúan en posiciones de vanguardia, con independencia de que nuestros amigos hispanistas sigan contribuyendo y sigan enriqueciéndonos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y eso, creo que esa desdramatización creo que es la verdadera conquista de estos dos estudios sobre la España liberal, que no se ha dado en otros periodos. En este sentido creo que mucho todavía el camino que hay que recorrer, porque hay periodos de la historia de España más recientes, y me parece que con Portugal, por lo que sé de ciertas polémicas, Ruiz Ramos, etc., ocurre otro tanto. Es decir, creo que el estudio de la República, de la Guerra Civil y del franquismo sigue sin desdramatizarse. Siendo hijo, por lo menos parcialmente, de visiones maniqueas e ideologizadas que costará muchísimo tiempo derrotar. Es más, los que hemos intentado desdramatizar el asunto con una imagen diferente de lo que estos estudios han apuntado, pues nos hemos llevado más de un capón. ¿Por qué? Porque la República, o los estudios condenatorios contra el franquismo, etcétera, constituían una imagen contrapuesta a la de la Restauración. Vamos, sobre todo la República. En la República todo eran bondades,
maravilloso, etcétera. Y claro, apuntar ciertos aspectos negativos, pues ya te llevaba a que te equipararan con cualquier cosa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este libro creo que es un punto de llegada, el libro que comentamos esta tarde, porque refleja esa evolución y esa normalización de la historiografía española. Y me parece que con la historiografía portuguesa ocurre otro tanto. Este libro es una especie de balance, como he dicho antes, tras un largo recorrido de los frutos aportados por todos esos historiadores del liberalismo ibérico. Cada capítulo es un embrión de un libro en sí mismo, se lo he dicho antes a Javier Moreno, me ha encantado, como todos, su capítulo, y creo que hay todo un libro. Además sería un libro que vendería como rosquillas, ¿eh? Creo que debería tirar por ahí. Y luego, obviamente este libro tiene la gran virtud, no solo de ser un punto de llegada, sino que tiene la gran virtud de que se plantea desde la perspectiva de los dos estados ibéricos, que no son similares, ¿no? Tienen muchas similitudes, pero al mismo tiempo muestran singularidades propias, como no podía ser menos, teniendo en cuenta que la península ibérica es un pequeño continente sumamente plural, aunque hay obviamente rasgos estructurales compartidos, desde la cultura católica, su posición periférica de la Europa occidental, el peso de la economía agraria, el hecho de haber sido dos potencias imperiales, en fin, en Portugal más tarde que España, pero en decadencia, etc. En fin, por todo esto considero que este libro es un acierto la elección de sus autores. Esto habla muy bien de la capacidad de liderazgo historiográfico mostrado por los dos directores de la obra, que en el caso de Javier Moreno conozco muy bien, menos en el de Pedro, pero sin duda son digamos, inagotables impulsores de muchas empresas colectivas que han contribuido a enriquecer extraordinariamente la historiografía española, han contribuido a que mucha gente haga currículum, etcétera, etcétera. No quiero terminar, y creo que me estoy extendiendo demasiado, sin aludir a un hecho que no deja de ser curioso y paradójico. Y es que este libro, que nos remite a los orígenes de la democracia parlamentaria, aunque evidentemente aquello no era una democracia, aparece en un contexto en el que precisamente las democracias de inspiración liberal no atraviesan sus mejores momentos. No deja de ser paradójica la cosa, es decir, los contextos del presente no siempre caminan de forma paralela a la evolución de las historiografías nacionales, ¿no? Es decir, en España, no sé en Portugal, pero en España al menos, como todos sabemos, estamos viviendo un periodo intenso, fruto de los factores por todos conocidos, la crisis económica, la corrupción, el supuesto desgaste de la democracia española, y no sé si la portuguesa, nacidas tras longevas dictaduras, un contexto, digo, donde han aflorado críticas y discursos que se parecen extraordinariamente a las críticas y discursos que tuvieron que padecer, salvando las distancias y los contextos, los políticos de hace un siglo. El parecido es realmente extraordinario. Donde antes se hablaba de oligarquía, ahora se habla de casta. Donde antes se hablaba de pueblo, ahora se habla de la gente. Luego hay muchos códigos comunes, una clase política corrupta, egoísta, despótica, alejada de los ciudadanos, un sistema parlamentario viejo, inútil, podrido, en realidad una pseudodemocracia que habrá de ser superada por la auténtica democracia, la que se ejerce en la calle, en donde los ciudadanos en comunión con los líderes salidos del auténtico pueblo son los verdaderos, están llamados a ser los verdaderos portadores de la soberanía. Bueno, la única diferencia, y no pequeña, es que las democracias actuales y su personal político, a diferencia de los regímenes liberales representativos o medianamente representativos de hace un siglo, esta democracia y este personal político sí ha recibido durante décadas el refrendo de las urnas, cosa que no se puede decir de los regímenes de hace 100 años. Bueno, en cualquier caso, este libro, por todo ello, creo que es muy pertinente, creo que nos dibuja un mundo muchísimo más complejo, muchísimo más rico de lo que los viejos esquemas regeneracionistas afirmaron durante muchas décadas, y pienso por todo ello, pensando en los orígenes lejanos, tortuosos, llenos de obstáculos, que nos han permitido llegar hasta aquí, creo que hoy más que nunca es cuando hay que defender estos regímenes representativos, porque, no los de hace 100 años, sino los de ahora, la democracia parlamentaria, porque a estas alturas de la película todos sabemos que no hay recambio, que pese a todos sus defectos, estas democracias
hay que defenderlas porque sabemos muy bien que detrás de los cantos de sirena de los supuestos regeneradores y moralizadores de la política, con frecuencia solo hay humo. Y cuando no hay humo, hay cosas peores. Nada más. Gracias. Bueno, es mi turno y voy a empezar también felicitándome por estar hoy aquí sentada en esta mesa, en esta librería que por desgracia frecuento menos últimamente. No sé si a todos nos pasa lo mismo, pero siempre que entro por la puerta me obligo a mí misma a decirme voy a corregirme y vendré más. Pero, en fin, la vida es un poco complicada. En cualquier caso, estoy encantada de estar aquí hoy en Marcial Pons y estoy encantada además de estar en la presentación de este libro. Quiero empezar dando la enhorabuena por esta edición en castellano de un libro que se publicó previamente en portugués en 2012 me parece que fue. Quiero dar la enhorabuena a Marcial Pons y además felicitarla por esta colección de historia que sigue saliendo a pesar de encontrarnos en tiempos difíciles. En esta ocasión ha encontrado un colaborador en la Fundación Sagasta para la edición de este libro y por lo tanto también mi agradecimiento a la Fundación Sagasta por haber colaborado en él y por supuesto mi enhorabuena a los editores, no solamente por lo que escriben en el libro, sino por su labor de edición, que creo que ha sido una labor bastante más que de simplemente edición. Y por varios motivos. En primer lugar, porque esto, aunque parece un libro colectivo, es también bastante más que un libro colectivo. Como decía Carlos antes, esto es un proyecto de investigación convertido en un libro, un proyecto de investigación seguido de un seminario de historia parlamentaria y de un taller en un congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Quiero decir, es el resultado de un trabajo en equipo y no solamente la suma de una serie de contribuciones reunidas más o menos al azar. Y eso hace de este libro un libro, no una suma de colaboraciones más o menos conexas. Es además un análisis comparado de España y Portugal, algo a lo que hasta recientemente no estábamos demasiado acostumbrados. Las historiografías de España y de Portugal habían corrido en direcciones diferentes. Desde hace unos años ha habido un esfuerzo por acercarlas y los editores de este libro son protagonistas importantes de ese acercamiento entre la historiografía española y portuguesa. De las comparaciones siempre se aprende y de las comparaciones que hay en este libro pues también se aprende mucho. Este libro es además, en tercer lugar, y lo ha explicado Fernando con mucho detalle, no me voy a parar en ello, pero es un libro de historia política que es el resultado de un proceso largo, complejo y yo creo que con excelentes resultados de transformación de la historia política en este país y, aunque también la conozco menos, entiendo que también en Portugal. Desde aquella historia política que era como la espuma de los acontecimientos profundos, pues hemos pasado a una atención detenida en la historia política y aquí en este libro además se superponen, como en capas, distintas maneras de enfocar la historia política que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos tiempos. Hay historia política institucional, hay análisis prosopográfico y hay una desembocadura en la historia cultural, es decir, que tampoco es una historia política uniforme, sino que plantea un enfoque diferente de entender la historia política. Y en cuarto lugar, he dado la enhorabuena a los editores y pienso que han hecho una labor que va más allá de ser simplemente editores del libro. Creo, y también recojo lo que decía Fernando al final de su intervención, que en este libro, no sé si voluntario o involuntariamente o por casualidades de la vida, hay una profunda carga de interpretación política que nos trae desde los tiempos del liberalismo del siglo XIX hasta hoy. Es verdad que inmersos como estamos en este discurso sobre el no nos representan y la casta, etcétera, etcétera, pues uno tiende a leer el libro con esas orejeras, pero aunque no las tuviéramos, el resultado sería el mismo. Y por eso, mi único comentario crítico
mínimo, es que el subtítulo del libro me parece un poquito rácano. Esto no es solo elecciones y parlamentarismo en la península ibérica 1875-1926, es bastante más que eso. Eso es lo que se analiza, pero el análisis, la interpretación y la comparación da como resultado una reflexión general sobre el liberalismo en la península ibérica, en los dos estados, traído desde sus orígenes hasta ahora, con lo cual, si hacéis una segunda edición, que seguro que lo hacéis, cambiáis el subtítulo y ponéis un subtítulo un poquito más amplio. Bueno, pues por todos esos motivos, de verdad, mi enhorabuena, creo que es un libro magnífico que recomiendo leerlo más despacio de lo que yo lo he hecho para la presentación, porque volveré sobre lo que he tenido que mirar más rápidamente. Y unos pocos comentarios sobre el contenido del libro. No me voy a detener, son muchos capítulos de autores distintos y aunque repito que es un libro en sí mismo, no puedo detenerme en todo ello. Yo creo que aquí se ve, aparte de esa demostración de lo que ha avanzado la historiografía española y portuguesa, la historiografía política, yo creo que el análisis comparado muestra semejanzas y diferencias entre la evolución política de los dos países. No voy a mencionar todas ellas, ni lo voy a intentar, pero está claro que hay una serie de semejanzas que giran muchas de ellas en torno a las prácticas electorales clientelares y de qué manera eso deslegitima o mina la legitimidad originaria del Parlamento. Esto es un fenómeno común en los dos países, al mismo tiempo que en los capítulos en los que se habla especialmente de este tema queda muy claro que esta complejidad, que este comportamiento clientelar no es el resultado de una mera resistencia de una oligarquía o de una élite a la irrupción de las masas en la vida política, sino que se trata de una cuestión muchísimo más compleja, como lo demuestra, que yo no lo sabía, he aprendido mucho sobre Portugal, que, por ejemplo, una de las diferencias entre España y Portugal es que en España, pese a todo, se sigue esa evolución más o menos general en Europa, desde un sufragio censitario a un sufragio universal que se alcanza en 1890, mientras que en Portugal hay avances y retrocesos, ¿no? Es un proceso distinto del español, pero que tiene aquí una explicación bastante clara. Por eso digo que hay ese aspecto común de prácticas clientelares en el comportamiento electoral, político-electoral, pero también una explicación de la complejidad y de las diferencias entre los dos países. Aparece también, bueno, otro parecido, el turno pacífico en España, el rotativismo en Portugal. Luego, cuando uno va a verlo, pues resulta que el parecido a lo mejor es más formal que de contenido. Por eso digo que no, es lo mismo que nos pasa cuando comparamos la historia política española con la italiana, que parece que somos iguales y resulta que no nos parecemos en casi nada. Bueno, pues con Portugal me parece que pasa algo parecido. El hecho fundamental del corte, de la ruptura que supone, ruptura relativa, como se explica aquí, que supone en Portugal el fin de la monarquía y la proclamación de la República en 1910. Eso es un corte político indudable, que en España no ocurre, que en Portugal sí, y que también aquí se explica hasta dónde es efectivamente una ruptura, hasta dónde se mantienen comportamientos clientelares, pero sin embargo hay una rotación en la élite política. Es decir, bueno, semejanzas y diferencias. Me parecen, en este análisis comparado, muchas veces decimos que estamos haciendo análisis comparado y luego resulta que no lo estamos haciendo. Bueno, aquí sí hay análisis comparado. Es verdad que cada capítulo tiene un tema y está escrito por un historiador español o por uno portugués, pero cuando se lee el libro, el resultado es que uno puede comparar fácilmente. Otra cuestión que me gustaría resaltar, el análisis que se plantea del Parlamento como institución. Yo ya me he acordado aquí cuando trabajábamos, está Miguel por lo menos, y Fernando, y Javier, y nos falta alguien. Nosotros publicamos un libro sobre el Parlamento en la Restauración
que se llamaba Con luz y taquígrafos, pero que nosotros llamábamos Mariluz y los taquígrafos. Era una época... Adivinen quién era Mariluz y quién es los taquígrafos. Bueno, pues de aquellas, el Parlamento era una institución en la que casi nadie se había parado a analizar en su comportamiento, no en su origen. Es decir, todos los análisis que se habían hecho se quedaban en ese problema de la legitimidad de origen de un Parlamento que se elegía por prácticas clientelares y que por lo tanto quedaba deslegitimado. Y a partir de ahí, el análisis de lo que pudiera hacer el Parlamento carecía de significado. Nosotros le dimos una vuelta al estudio de la clase política, etcétera, pero sobre todo hicimos un trabajo ímprobo, que era leerse el diario de sesiones, que claro, entonces del diario de sesiones se sacaban muchas lecciones, entre otras, obligatoriamente una reconsideración de la talla política de aquellos parlamentarios, habitualmente denigrados por toda esta literatura y que sin embargo leídos mostraban pues una calidad política, un conocimiento de su entorno, de lo que pasaba en otros países, etc. Bueno, pues aquí vuelve el Parlamento también analizado como institución dentro del juego entre los distintos poderes, es decir, más allá de su capacidad representativa, el análisis de qué es lo que se hace en el Parlamento y qué espacio político ocupa el Parlamento. Y el Parlamento también como espacio, ya no sé si lo dice Miguel o lo dice ya no me acuerdo quién, de vertebración de las élites y de negociación y de consenso. Esto durante mucho tiempo ha tenido o tuvo una interpretación negativa, porque se supone que era el pasteleo de la clase política, ¿no? Analizado desde el punto de vista del funcionamiento de la institución, resulta ser un espacio imprescindible para que se pudiera producir esa negociación, esa vertebración de élites que permitían el funcionamiento político del Estado español o del Estado portugués. No basta para hablar del Parlamento con hablar de la deslegitimación de origen, porque si nos quedamos ahí no hemos entendido prácticamente nada. Y por último, muy importante dentro de este recorrido de los cambios que ha habido en la historia política hasta hoy, hay una serie de capítulos, entre otros el que escribe Javier Moreno, de historia cultural, en el que aparece la imagen del... no sé cómo resumirlo, pero seguro que luego lo va a contar Javier también, las imágenes del Parlamento, tanto del Parlamento español como del Parlamento portugués. Y de unas imágenes, como explica Javier en su texto, en la literatura, en la iconografía, en las caricaturas, etcétera, que ya no se utilizan simplemente para ilustrar, como hacíamos, ¿no?, en historia política antes, es decir, encontrábamos una cita perfecta para ilustrar, tal. No, aquí son los propios objetos culturales los que se convierten en objeto de análisis como, dice Javier, herramientas de combate. No son ilustraciones de lo que decían otros, sino que son creaciones que inciden directamente en la vida política. Bueno, pues por todo esto me parece que el libro merece la pena. Es curioso, me di cuenta después, digo, uy, casi no hay partidos políticos y casi no hay prensa, que eran, en la historia política más tradicional, los dos objetos fundamentales de análisis: partidos políticos o prensa. Aquí están, porque aparecen, pero no son el objeto de análisis. Y un comentario final, que también es consecuencia de la lectura del libro, y que tiene que ver con esto último que decía sobre la necesidad de analizar el Parlamento más allá de aquella imagen de la deslegitimación de origen. Es decir, puesto que están mal elegidos, no merece la pena ni hablar de ellos. Bueno, pues más allá de esto, me acordé, después de leer el libro, de un libro de Rosan Valón, publicado hace unos años, que el título lo han título un poco raro, ¿no?, porque lo han traducido como Contrademocracia, y parece que es como una crítica a la democracia, pero es un análisis en el que Rosan Valón plantea
que en el proceso de tránsito del liberalismo a la democracia necesariamente tienen que correr paralelos, por un lado, lo que podríamos considerar el aspecto formal, electoral, institucional de la democracia, que pasa por las elecciones, los partidos políticos y el análisis del Parlamento, pero que paralelamente a eso, en el proceso de construcción de la democracia, desde sus comienzos hasta hoy, ha habido lo que Rosan Valón llama poderes de la contrademocracia, que no es exactamente contrademocracia, sino el ejercicio del control del poder desde fuera de ese canal formal, electoral, estrictamente parlamentario. ¿Eso significa una deslegitimación del Parlamento? No. Eso significa entender que aquel ejercicio de control del poder que se realiza desde fuera de las instituciones, digamos, por decirlo rápidamente, forma parte necesariamente de la democracia. Si no existe eso al mismo tiempo que existen las elecciones, las instituciones y el Parlamento, la democracia está coja. ¿Qué son esos contrapoderes de la democracia de los que habla Rosan Valón? Pues desde la prensa, en sus inicios, las movilizaciones, todo aquello que ejerce presión sobre el poder para controlarlo y que no se canaliza a través de las instituciones. Bueno, eso tiene un antes de la consolidación del Parlamento y tiene un después ahora, dice Rosan Valón. En medio hay toda una etapa, que es esta, que se analiza, liberalismo y democracia, en la cual la función fundamental del Parlamento es el control del poder. Es decir, el Parlamento no es ni el poder legislativo, ni simplemente la fiscalización del Ejecutivo, ni nada. Es decir, el Parlamento es el gran controlador, dice Rosan Valón. Y si no lo es, entonces sí que no funciona. Pero para analizar si efectivamente es gran controlador o no, hay que trascender esto del déficit de origen, porque no es que sea anecdótico, pero hace falta además ese otro análisis. Bueno, pues todo esto se me ha ocurrido después de leer el libro, más deprisa de lo que yo hubiera querido, y en cualquier caso, y por resumir y terminar, otra vez enhorabuena, y animar a todo el mundo a que de verdad pues se lean el libro. Gracias. Pedro. Buenas tardes. Vou falar em português, incorporando algumas palavras em castelhano, e creio que me vão entender. Começo com 3 palavras de agradecimento. A primeira para agradecer à editorial Marcial Pons, na pessoa de Carlos Pascoal, e também à Fundação de Sagasta, por terem viabilizado a publicação desta obra em Espanha. Sei que nos tempos correntes, atuais, não é fácil publicar, e sobretudo na tradução do livro. E para mim tem também um significado particular que a apresentação seja aqui na livraria Marcial Pons, porque, como disse a Carlos Pascoal há um momento, não tanto com a regularidade que Mercedes devia ter, mas porque vivo em Lisboa, mas sempre que venho a Madrid venho visitar a Marcial Pons. E a Marcial Pons, a livraria, esta e a de Direito também, ha tenido um papel fundamental para mim e para todos os meus colegas historiadores, e não só, para uma aproximação mais intensa com a produção científica académica espanhola. Tem um papel decisivo nesse intercâmbio, nessa relação entre Portugal e Espanha, e o senhor Luís Domingos conheço desde os finais dos anos 70, e muitos colegas meus, sempre que vêm à Espanha e a Madrid, vêm sempre a Marcial Pons. É uma referência emblemática e indiscutível, e por isso é com muita satisfação que estou aqui. Uma segunda palavra de agradecimento é para a Fernando e para a Mercedes pela excelente apresentação e leitura crítica da obra, e me dispensa de fazer muitos comentários substantivos, porque Javier fará os comentários substantivos que forem necessários, e por isso vou fazer uma intervenção muito breve,
señalando 2 o 3 coisas que me parecem relevantes.